Hola, hola, buenos días. Soy el abogado Juan Andana Quiroga y esto es Abogados en Línea. De acuerdo a lo señalado en el transcurso de la presente semana, el día de hoy conversaremos con la doctora Magda Angélica Guerrero Medina, quien desde la capital de la República nos está hoy día acompañando para tratar el tema el divorcio remedio y el divorcio sanción. Doctora Magda Guerrero Medina, bienvenida a usted a Abogados en Línea. Buen día, Juan. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí contigo, pues, compartiendo estos momentos, ¿no? Eh, y es un gusto, nuevamente vuelvo a repetir, estar contigo en esta oportunidad, ¿no? Gracias a usted, doctora. El agradecimiento también del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, en cuyo canal de YouTube y el canal institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Piura y el espacio Wallach Noticias se transmite los días sábados a 10 de la mañana. Doctora, el tema es un poco para el análisis, no solamente en el tema, digamos, estrictamente jurídico, es un tema social, ético, religioso incluso, toda vez que cuando alguien toma la decisión de unirse en matrimonio religioso y particularmente civil con otra persona, lo hace con la intención pues de que sea, como lo dice el padre, hasta que la muerte los separe. Sin embargo, en el transcurso de la convivencia, ocurren circunstancias que hacen que la pareja o uno de ellos mire hacia afuera, busque al abogado de pronto y le plantee el tema del divorcio. ¿Qué es el divorcio y cuáles son sus antecedentes históricos? De pronto, ¿cuál es la normativa que la regula en el Perú? Bueno, efectivamente el tema del divorcio es un tema siempre controversial, ¿no? Porque implica muchos aspectos. Pero si vamos a hablar del divorcio, primero tenemos que hablar del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿De dónde viene el matrimonio? Y empezaremos pues por el derecho romano, ¿no? ¿Qué decía el derecho romano sobre el matrimonio? El derecho romano consideraba el matrimonio como la unión de dos personas de diferente sexo con la intención de ser marido y mujer, y además el matrimonio era considerado una de las instituciones más importantes ¿no? Del derecho, ¿no? De la sociedad en sí, y cuyo objetivo era principalmente la procreación, ¿no? Era generar hijos legítimos, ¿correcto? Entonces, así nace el matrimonio en el derecho romano como una institución importante, porque siempre se ha considerado que el matrimonio es la base de una sociedad, es la célula más importante de una sociedad, porque de ahí se inicia todo lo que son la inicia transformación de las sociedades en sí, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos del divorcio, el divorcio implica pues la ruptura de esta unión voluntaria, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿no? Y en el derecho romano se hablaba pues como el denominado divortium o repudium, ¿no? Así se les consideraba en el derecho romano, donde solamente en un principio era el hombre quien podía decidir, en todo caso, si se quería separar o no de la mujer, y la mujer solamente aceptaba. E incluso el hombre o el padre de familia se quedaba con los hijos, ¿no? Era así de drástico, se podría decir, en ese momento. O sea, no implicaba si la mujer era culpable o no de la situación que había conllevado el divorcio, sino que igual el hombre tenía tenía los derechos sobre los hijos, ¿no? Cuando hablamos de nuestro país, ya en nuestro Código Civil, eh, eh, los últimos códigos que tenemos y que el último es de 84, ¿no? Eh, el divorcio es considerado como una institución del derecho de familia, ¿correcto? Eh, Consiste en la disolución definitiva, ¿no? Del matrimonio. O sea, dos personas que se unieron para hacer una vida en común por mediante el matrimonio, deciden de un momento a otro, ¿no? Disolver ese vínculo que los une, ¿correcto? Entonces, y a la vez que va a romper el vínculo, también les da a estas personas, ¿no? La capacidad de volver a contraer matrimonio. O sea, te dice, ¿sabes qué? Ya rompiste tu vínculo matrimonial, ya no estás unido a esta persona, entonces te devuelvo ahora, ¿no? La capacidad para que
tú puedas, si deseas, volver a contraer un matrimonio, ¿no? Entonces, así es como lo ve nuestra doctrina. Ha quedado claro, doctora, que el divorcio no es una figura contemporánea, sino por el contrario, nace conjuntamente con las civilizaciones, con la sociedad, y particularmente los abogados desde Cachimbo estudiamos el derecho romano, y hacia ahí nos dirigimos cuando naturalmente queremos saber algo respecto a tal o cual figura jurídica. El derecho romano es uno de los antecedentes más grandes que tenemos los abogados. Así es. En este sentido, usted hablaba, por ejemplo, de que el derecho, el pedido o la institución del divorcio era originalmente impulsada por el varón en desmedro de los derechos de la mujer, punto uno. Un tema que gracias a Dios, a mediados del siglo pasado, al menos en el Perú y en el mundo, pues hemos logrado bastantes avances, pues, ¿no? Sabíamos, porque por ejemplo antes estamos a puertas de unas elecciones, las mujeres no podían elegir, ni mucho menos ser elegidas, no tenían derecho a voto, ni mucho menos un derecho a una elección como en un cargo como presidente de la República, gobernador regional ahora, alcaldesa, etcétera. Ahora las normas electorales hablan inclusive de cuotas, ¿no? Antes era una cuota mínima, ahora ya hay una... Cuota de participación de la mujer, ¿no? Así es. Efectivamente, ha sido una lucha constante, ¿no? Ha sido una lucha constante no solamente en el ámbito laboral, político, sino también en el ámbito familiar. A pesar de ello, a pesar de que se ha reconocido muchos derechos de nosotras las mujeres, como mujeres, ¿no? Aún mantenemos ciertas limitaciones, ¿no? Que aún existen, ¿no? Esas restricciones, podríamos decirlo entre comillas, con respecto a los derechos que tenemos. E incluso, por ejemplo, lo vemos nosotros en el maltrato que se da a la mujer en caso de la violencia, ¿no? Violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, aún existen sociedades donde la mujer es considerada pues un ser de segunda clase, que podríamos decir, ¿no? No tenemos derechos. Nosotros seguimos aún luchando por ser consideradas de igual a igual con los hombres. Eso fue incluso, como tú dices, eso se ha ido consiguiendo a lo largo del tiempo en el tema también del matrimonio, ¿no? Como te decía hace un momento, la mujer pues se retiraba del hogar, salía del hogar y dejaba hasta los hijos. Ahora ya no es así, ¿no? Ahora tú también tienes derechos con respecto a tus hijos, de poder criarlos, verlos, tenerlos, ¿no? De acuerdo a las condiciones en lo que se haya dado también el divorcio, porque también existe pues también la situación en que cuando el cónyuge es culpable, ¿no? Entre comillas, de la situación que ha motivado el divorcio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en las causales pues del divorcio, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Cierto, claro que sí, precisamente de eso nos están preguntando ya, ¿de dónde viene el título el divorcio remedio y el divorcio sanción que hemos puesto a esta presente edición? ¿A qué se refiere el Código Civil cuando habla del divorcio remedio o el divorcio sanción? Ya. Primero vamos a, la doctrina establece que establece 4 formas de divorcio. Nos habla del divorcio repudio, que ya no está en uso, que viene del derecho romano, ¿no? Donde solamente bastaba la voluntad de uno de los cónyuges, en este caso del hombre, para poder resolver el vínculo. Eso ya está en desuso, pero la doctrina lo considera como una forma del divorcio. La segunda es el divorcio por voluntad unilateral, ¿no? Que dice que basta la decisión de una de las partes, ¿no? Y que de acuerdo a determinadas exigencias que se dan, ¿no? Puede obtener el divorcio. Nosotros, por ejemplo, tampoco no tenemos esa clase de divorcio. Nuestra legislación no la acepta, ¿no? El divorcio por mutuo consentimiento, que nosotros conocemos también como el divorcio por mutuo disenso, ¿no? En este caso, ambos cónyuges deciden, ¿no? Se ponen de acuerdo y optan por la separación de cuerpos, que es lo primero, y después van por el divorcio, ¿no? Entonces, eso sí está aceptado en nuestra legislación, ¿correcto? El divorcio, cuando hablamos y tenemos el divorcio de sanción y el divorcio de remedio. El divorcio de sanción implica una causal. Quiere decir que tú cometes una causal, estás inmerso en una causal que está establecida en el artículo 333 del Código Civil, ¿no? Del 1 al 12, y tú estás inmersa en una de esas causales y como sanción, ¿no? Por haber cometido esas causales, estar inmersa en esa causal, como sanción, viene el divorcio. Se rompe el vínculo matrimonial, ¿correcto?
y tenemos el divorcio remedio, ¿no? Y que se establece que el divorcio remedio está establecido por la propia realidad social, familiar, económica, política, etcétera, ¿no? Que vive en nuestra sociedad. O sea que no existe otra forma y como no nos llevamos bien y bueno, me equivoqué, qué sé yo, mejor nos divorciamos, ¿no? Es el remedio a la equivocación, entre comillas. Podríamos decir, ¿no? Que el divorcio remedio está muy íntimamente ligado al divorcio por mutuo consentimiento, ¿no? Podríamos decirlo, porque en realidad son prácticamente hermanos gemelos. Entonces, pero nosotros, nuestra legislación en sí, lo que más va a regular es el divorcio por divorcio sanción, por lo que establece las causales por los cuales tú puedes obtener el divorcio, ¿no? Claro que sí, doctora. En efecto, básicamente lo que más se conoce en los últimos días, siempre se habla, bueno, el divorcio remedio y el divorcio sanción. El divorcio remedio, como usted bien lo ha señalado, es cuando pese al interés de pronto de ambos o de una de las partes, de uno de los cónyuges, de mantener la unidad, de mantener el matrimonio, de pronto, por los hijos, como dicen, ¿no? Por darles un mejor, de pronto, calidad de vida, pues estando con el ideal de que tener al padre y la madre juntos es Claro, lo mejor para claro, los hijos, lo cuando de ideal, pronto... claro, Sí, lo sí, ideal, disculpa, lo ideal es pues que está papá y mamá, la imagen paterna y materna son importantes en el desarrollo de un niño. Pero ¿qué pasa cuando ya eso se quiebra, ¿no? Y a veces el hecho de sí, mantener una relación solamente porque los hijos, a veces el remedio resulta ser peor que la enfermedad, claro. ¿correcto? Claro, Entonces, claro, claro. A veces a veces pensamos, ¿no? Es cierto, no nos vemos bien, y de pronto a los hijos que suponemos que le estamos tratando de darle nuestro sacrificio para que ellos crezcan bien, lo que están ellos advirtiendo es el peor de los climas, ¿no? Ellos están viviendo de pronto en enfrentamientos entre el padre y la madre, o de pronto la inconducta de alguno de los dos, ¿no? En el medio del otro, pues y ellos en medio de ambos, que terminan siendo de pronto más fastidiados que el hecho de que uno de los dos no esté como producto de un divorcio, ¿no? Es por ello que se habla del remedio a efectos de evitar situaciones como ella, que de pronto lleguen más allá en temas ya de violencia familiar, feminicidios, efectivamente, homicidios, cuando lo hace la mujer en contra del hombre, o algo así como que nuestros hijos crezcan en el peor de los climas, que no hará más que heredar claro. a la sociedad hijos con problemas, de pronto agresivos, de pronto con problemas de personalidad y que más adelante serán una carga para la sociedad, no solamente para la familia. Efectivamente, efectivamente. Ahí la figura E del incluso, remedio. mira, cuando se habla sobre el divorcio por mutuo consentimiento, ¿no? Mutuo acuerdo, el mutuo disenso, que también se le dice, se alega siempre la incompatibilidad de caracteres. Y tenemos entendido que y nosotros vamos a ver que la incompatibilidad de caracteres es una causal de divorcio. O sea, y es una causal del divorcio absoluto, ¿no? O sea, del divorcio sanción, pero en el mutuo acuerdo, en el mutuo disenso, tú lo llamas, porque ¿por qué te vas a divorciar? ¿Cómo sustentas? Es que no nos llevamos bien, ya no, la vida en común es insoportable, no nos entendemos. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestros caracteres son incompatibles. O sea, en realidad, en el mutuo acuerdo, mutuo consentimiento, lo que hacemos es jalar una causa de lo que es el divorcio sanción, ¿no? Una de las causales. Porque Claro que sí. A propósito de ello, doctora, ¿podría usted ilustrarnos cuáles son las causales del divorcio que contempla nuestro Código Civil vigente? tenemos nosotros 12 causales, ¿no? Lo que me gustaría, tengo acá un cuadro que vamos a ir viendo causal por causal. Vamos a hablar en primer lugar, existe la causal y qué deber se incumplió para poder alegar esa causal. O sea, cuando yo alego una causal, quiere decir que existe un deber que yo tenía contigo o que teníamos dentro del matrimonio que yo incumplí. Y por tal motivo estamos llegando a este punto que es el divorcio. ¿Correcto? Bien. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros alegamos la causal de adulterio, podemos decir que el deber incumplido que estamos nosotros
como cónyuges, estamos cometiendo, podríamos decir, es la fidelidad. O sea, yo he incumplido la fidelidad, ¿correcto? Es el deber incumplido. Otro tenemos que es la violencia física o psicológica. Entonces, el deber incumplido en este caso hablaríamos que es el respeto mutuo. O sea, cuando no hay respeto, ¿no? Se acaba esa buena relación que existe, que debería haber en los cónyuges, ¿no? Siempre hablamos de que la relación en un matrimonio se debe basar en puntos muy importantes como son la comunicación, la responsabilidad, ¿no? La lealtad, ¿correcto? Y, por supuesto, el respeto, porque el respeto es la base de toda relación humana, ¿correcto? Si no hay respeto, no existe nada. Entonces, si hablamos de violencia física, por ejemplo, otra causal que es el atentado contra la vida y la injuria grave, en estos casos estamos incumpliendo el deber de respeto, el respeto mutuo, el respeto que nos debemos como cónyuges, ¿correcto? Muy bien. Otra causal es el abandono injustificado de la causa conyugal. Aquí, ¿qué estamos incumpliendo? Estamos incumpliendo el derecho a la cohabitación. Yo me caso para vivir contigo, para hacer una vida en común, en conjunto, ¿no? Que, no, que ya nos casamos y al día siguiente tú te vas y te alejas del hogar y ya no hay una convivencia, ¿correcto? Entonces, ¿para qué me caso contigo? Mejor cada uno hubiera seguido su vida, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy incumpliendo yo es el derecho de cohabitación, el derecho de asistencia que tú me debes y que yo te debo a ti, el derecho de cooperación entre el hogar, ¿no? Entre el gobierno, o sea, nosotros compartimos, esposo y esposa, marido y mujer comparten el gobierno del hogar, ¿correcto? Es derecho de ambos y es un deber también, derecho y deber, ¿no? La conducta deshonrosa. Cuando hablamos de la conducta deshonrosa, ¿qué deber está incumplido aquí? El respeto. Si yo actúo de una manera, de una conducta que no es la adecuada, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy irrespetando a mi pareja, ¿no? Entonces, eso es parte también de un deber incumplido. Otra de las causales son el uso de drogas alucinógenas, o sea, usar cualquier droga, que puede que puede conllevar a la toxicomanía, ¿no? En ese caso también está incumpliéndose el deber de cohabitación, de asistencia y respeto mutuo. ¿Por qué? Porque convivir con una persona que es adicta, que es alcohólica, ¿correcto? No puede ser posible una cohabitación adecuada. Va a haber conflictos, problemas, violencia. Entonces, ahí se está rompiendo este deber, ¿no? Una enfermedad grave de transmisión sexual es otra causa, ¿no? Aquí en este caso, también, ¿qué deber se incumple? La cohabitación. Si tengo una enfermedad grave, por ejemplo, una enfermedad que he obtenido de transmisión sexual por haber mantenido una relación sexual fuera del matrimonio y llevo a mi casa. Entonces, si yo llevo esa enfermedad sexual, ¿qué puedo provocar? Que mi pareja, que mi esposa, mi esposo, ¿no? También se infecte. Entonces, ya no puede haber una cohabitación normal, una relación normal en la pareja, ¿no? La homosexualidad, se incumple el deber del respeto mutuo. La condena por delito doloso o pena privativa de libertad, también mayor a 2 años. La cohabitación, ¿no? La asistencia, participación y cooperación, por ejemplo, en el gobierno del hogar y respeto mutuo. Yo me caso con una persona comete un delito y la meten presa más de 2 años, 3, 5 años, 10 años, 15 años. Se rompió también eso, ¿no? No hay asistencia, no hay gobierno del hogar, no hay cogobierno, no hay cohabitación. Otra causal es la imposibilidad de hacer vida en común, ¿correcto? Ahí hablábamos, por ejemplo, de la incompatibilidad de carácter, la denominada incompatibilidad de caracteres que se dice, ¿no? Esa es la imposibilidad de ser en común. O sea, no nos llevamos bien, no nos respetamos, o sea, nos equivocamos. Me di cuenta al año de casada, a los 6 meses, que no nos llevamos. Entonces, esa es la imposibilidad de ser bien común, que nosotros la alegamos como la incompatibilidad de caracteres para argumentar o sustentar nuestro pedido, ¿no? De la separación de cuerpos, que es el paso previo al divorcio, ¿no? Porque aquí nuestra legislación no te permite de frente ir al divorcio, ¿no?
primero tienes que separarte de cuerpos y después de 6 meses, recién tú puedes solicitar el divorcio, la disolución definitiva del vínculo, ¿no? Y por último, la separación de hecho, ¿no? La separación de hecho también se incumple el deber de cohabitación, asistencia y participación en el gobierno del hogar. Entonces, era importante hacer estas precisiones porque muchas veces hablamos de la causal, pero ¿qué estamos incumpliendo? O sea, ¿por qué se alega esa causal? ¿Qué has incumplido tú para yo poder alegar esa causal, ¿no? De divorcio, ¿no? Entonces, eh, no sé si quisiera hacerme una pregunta al respecto, ¿no? Sí, claro, le decía temprano Ujú, que a veces otros delitos mucho más atroces, quizás mucho más graves, se originan por no haber tomado una decisión. ujú, Señalamos al inicio de este espacio que el ideal cuando una persona se une a otra es para continuar hasta que Dios lo permita, hasta que la muerte lo separe, no sé, como claro, dice el efectivamente. Sacerdote. Sin Ujú, embargo, hay situaciones en las cuales de pronto el divorcio es la única solución hacia eso. ujú, Y dependiendo efectivamente. de la causal, puede ser impulsada de pronto por el cónyuge agraviado. No es que yo soy desleal o infiel a mi pareja y yo voy y digo, vengo a presentar mi demanda por adulterio, ¿no? O por conducta deshonrosa, por andar No, ni en hablar, ni hablar. Es el agraviado el que siempre presenta la demanda, ¿no? Ujú. en ese extremo, doctora, quisiera que nos ilustre cuál es el procedimiento para presentar una demanda de divorcio y quién lo puede hacer. Claro. En primer lugar, como decíamos, comenzamos en un momento, ¿no? Es el agraviado el mayor interesado en presentar la demanda de divorcio, ¿correcto? La causal, es bien, en realidad, acreditar, por ejemplo, determinadas causales es bien difícil. Por ejemplo, El adulterio, la por ejemplo. conducta deshonrosa, el adulterio. El adulterio, por ejemplo, existe, ¿cómo argumentas un adulterio, no? O cómo lo pruebas. Existen casaciones, ¿no? Donde se establece que tiene que haber ya el hijo nacido, tiene que haber un hijo nacido, incluso la partida de nacimiento del niño para acreditar que efectivamente hubo el adulterio, ¿correcto? Dando En el caso, el encuentro sexual presunto uh, no se señala propiamente como adulterio. Yo veo a mi efectivamente, pareja saliendo del hotel con otra persona y bueno, al hotel no van a entrar a ver esta película, pues no. sí, Entiendo que ha pasado algo más allá que podría decir que es adulterio, pero eso no es un medio de prueba, ¿correcto? efectivamente, efectivamente, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, se necesita la partida de nacimiento del hijo que pruebe el adulterio. Por ejemplo, cuando hablamos en caso de violencia física, psicológica, ahí sí, los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de el maltrato, las denuncias que hayan por maltrato, por violencia familiar, por ejemplo, son contundentes, ¿no? Actualmente ya sabemos que con la ley de feminicidio, eso ha cobrado mucha relevancia e importancia, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, no era así. Ahora esto ha motivado que se sustenten muchas situaciones y que conlleven más rápido al tema del divorcio. Pero cuando yo, por ejemplo, tengo una situación en que ya quiero separarme, porque, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Vi a mi pareja, le tomaron fotos que salía de un hotel con otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer, no? Podríamos llegar a la separación de cuerpos por mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, ahí sí el trámite, pues, es no presentar la demanda por separación de cuerpos, ¿no? Que es lo más salomónico, lo más fácil, se podría decir, entre comillas. Y de salir la resolución del juez, esperar 6 meses para poder ya solicitar el divorcio absoluto, ¿no? Esto sería en el Poder Judicial. Es el denominado actualmente el denominado divorcio rápido, ¿no? Que se ha dado por la ley 29227, ¿no? Conocemos que no sé si quieres hacerme una pregunta al respecto antes de Sí, avanzar a este ahí divorcio quería llegar, rápido. doctora. Sí, gracias. Sí, precisamente para terminar el tema, me preguntaban, ¿qué hago si esto, de pronto veo a mi pareja en una discoteca, besándose con alguien, o de pronto
saliendo de un hotel, pues de pronto, como usted lo viendo dice, que hay un acuerdo ante lo evidente, pues un divorcio por mutuo disenso, o si no, pues, cabría de pronto una conducta deshonrosa, pues, ¿no? Para el cónyuge, varón o mujer, no le es satisfactorio y honroso ver a su pareja, varón o Por mujer, supuesto. saliendo de un hotel o estando en una discoteca, besándose con otra persona, pues, ¿no? Ahí hay No. salidas que la ley también lo señala, ¿no? Ujú. Hemos visto en los últimos años situaciones que se dan, pues nosotros como abogados lo vemos en el transcurso de los días, cuando conversamos con los clientes, de tal o cual situación, inclusive muchos lo han visto en la farándula, a nivel internacional, a nivel nacional, ¿no? Situaciones que han pasado, y de Sí. pronto no cabría llegar a esos extremos cuando se asesoran. Yo siempre les digo, si es que se malogra mi moto, mi carro, voy al mecánico, tengo un problema en los dientes, voy al dentista, al odontólogo, o de pronto algún tema físico, voy al médico. Si tengo un problema legal, pues acudir al abogado, porque en verdad hay situaciones que vemos en los medios de comunicación o nos enteramos en el vecindario, etcétera, que no han podido llegar, no han debido llegar a ese extremo si de pronto hubiesen sabido poner coto en algún momento, ¿no? Claro. Y sobre eso quisiera llegar, doctora, si alguien tuviera esa situación, ¿es cierto, doctora, que los notarios divorcian? ¿Es cierto que algunas municipalidades también? ¿O solamente Sí. tengo que ir al Poder Judicial? No, no, no. Actualmente, cuando existe una situación así, y más que nada personas públicas, ¿no? Porque esa es una, por ejemplo, los casos últimos que nosotros hemos visto de internacional y nacional, ¿no? Que son los últimos escándalos que ha habido en las farándulas, de por decir, ¿no? La peruana, en caso de Melissa Paredes, Gato Cuba, y en el caso de internacional, en caso de Shakira con su esposo Ida Piqué, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, cuando También es de persona pública, también de Johnny Depp con su esposa, que llegaron a un tema también, extremo, no habiendo sí, podido de acudir. violencia, sí, terrible, ¿no? Terrible. Cuando existen esos casos, es mejor, por lo general, ¿no? Llegan a acuerdos, por lo general, llegan a acuerdos, porque también eh, el problema es cuando existen, por ejemplo, hijos, ¿no? Por lo que, te diré que se podría decir que son situaciones muy, muy particulares las parejas que llegan a acuerdos y todo termina bien entre comillas. Pero por lo general existe siempre esa revancha, que por qué te vas a quedar tú con la hija, o por qué te vas a quedar acá, que me conviene esto. Ahí es cuando viene el conflicto, y esto en vez de terminar bien, lo que se hace, lo que se provoca es pues que sea grande, ¿no? Entonces, eh, la ley, cuando existe una buena relación, se podría decir, ¿no? Que acordaron que efectivamente ya esto no da para más, ambas partes eh, se ponen de acuerdo en los bienes que tienen, el régimen de visita, los alimentos, levantan un acta, que todo eso lo tienen todo listo, hacen un acta, hacen un documento. La ley 29, que tienen todo debidamente acordado, ¿no? Puedan recurrir o a la notaría o a una municipalidad, ¿correcto? Donde en promedio de 2 a 3 meses pueden obtener la disolución del vínculo, ¿correcto? Pero tienen que estar debidamente, todo tiene que estar debidamente acordado y en un documento. O sea, ellos tienen que llevar su acuerdo, presentar su acuerdo. Sí. No es que vayan a ellos a ir a discutir a la notaría ni a la municipalidad. Ya tienen que estar ambos, vuelvo a repetir, ¿no? De acuerdo en los pormenores, en los puntos que ameritan. Alimentos, régimen de visitas, distribución de las propiedades que tengan, ¿no? Entonces, en caso contrario, no podrían hacerlo. Ah, y para eso también la ley establece, ¿no? Que este procedimiento se va a dar en 2 etapas, ¿correcto? La primera será la separación convencional, ¿no? Que es ese paso previo. Es como decir el mutuo acuerdo y el divorcio posterior, ¿no? En el Poder Judicial. Aquí también es igual. Hay la separación convencional y después ya viene la disolución definitiva del vínculo. Entonces, pero para que tú puedas acceder a esto, ¿no? La notaría, la municipalidad tienen que estar debidamente registradas, acreditadas en el Ministerio de Justicia. O sea, no cualquier municipalidad, no cualquier notaría puede hacerlo.
uno tiene que averiguar que efectivamente esta municipalidad o esta notaría está debidamente acreditada en el Ministerio de Justicia. Ahora, y el plazo, por ejemplo, disculpa, Juan, el plazo para poder solicitar la disolución del vínculo es igual que en el Poder Judicial. Tiene que haber transcurrido 2 años desde la celebración del matrimonio civil. Transcurridos los 2 años, recién yo puedo iniciar el proceso de separación y divorcio ulterior, que se denomina, ¿no? Correcto, correcto. Otro de los temas es el último domicilio del matrimonio, ¿correcto? Efectivamente, y puede ser en el lugar donde se casaron, notario o municipalidad del lugar donde se casaron, o del último domicilio donde ellos cohabitaron, ¿no? El año 2001, recuerdo que estábamos en la universidad donde lo conocí, tuve el grato honor de conocerla, doctora. Usted ha sido mi maestra en la universidad, usted es docente universitaria también hace mucho tiempo ya. Usted es una suyanera sanmarquina que sigue triunfando en Lima. Mis saludos a usted y mi reconocimiento. Desde 2003 comencé como docente universitario. En 2001, en efecto, se incorporó, el año 2001 se incorporó al Código 2001, Civil la última causal, que es la causal de divorcio por separación de hechos. Sí, es cierto, todavía existen, he escuchado algunos clientes que me dicen, doctor, no me quiere dar el divorcio, tenemos más de 10 años y no me quiere dar el divorcio. Hay un montón de casos, sí. Y claro que sí, y para eso precisamente este artículo que fue incorporado en ese año a través de esta ley, ¿podría precisarnos usted, por favor, cuál es el procedimiento para el divorcio por separación de hecho? Ya, bueno, cuando es una separación de hecho, tiene que haberse acreditado que la persona hizo abandono de hogar o retiro voluntario del hogar. ¿Cómo acreditas tú el retiro voluntario del hogar? Con una denuncia ante la policía, ¿no? Ante la comisaría del sector donde tú vives. Esa es lo primero que uno tiene que hacer. Si no existe eso, tú no puedes acreditar el abandono o el retiro, ¿correcto? La separación. ¿Perdón? La separación, no se puede acreditar. La separación, ¿no? Claro, porque tú cuando te retiras, quiere decir que voluntariamente, ¿no? Estás dando por finalizado este vínculo matrimonial, o sea, te retiras del hogar porque ya no puedes vivir con esa persona, ¿no? Por X motivos, ¿no? Entonces, ese es lo principal. Y de ahí, bueno, tú tienes que, ante la autoridad, acreditar esta separación y además tienes que acreditar que podría ser, ¿no? Que tú ya tienes otra familia, por ejemplo, ¿no? Hijos, ¿no? Son los medios de prueba que acreditan que tú ya es imposible que vas a volver con la persona, ¿no? Entonces el juez, la autoridad, merituará las pruebas y decidirá y emitirá la del vínculo. Cierto. La norma primigeniamente hablada respecto a este tema señalaba que cuando una pareja decide impulsar un divorcio por separación de hecho, deberían tener 2 años como mínimo de separados, siempre y cuando o no tengan hijos o tengan hijos mayores de edad. Y también la norma señalaba que cuando los niños son menores de edad tendrían que haber pasado 4 años. En ese extremo, esta norma buscaba precisamente poner coto a esa frase, que no me quiere dar el divorcio, ¿no? Doctora, usted nos ha señalado magistralmente acá, en efecto, cómo puedo probar que estamos separados, ¿no? En ese extremo, la recomendación, si alguna persona decide que efectivamente la relación para los niños de pronto, lo que tiene que hacer es hacer un retiro voluntario de hogar, acercarse a la comisaría del sector y poner de conocimiento que está retirando el hogar por cualquiera de las situaciones. Ello para más adelante poder probar efectivamente que existe esa separación. Ojo, no solamente hay un retiro voluntario, también hay el retiro forzado, es decir, que no me dejan estar en la casa. Y otro tema, el abandono del hogar,
pero que Por el actualmente... contrario, ¿no? Si la pareja se retira de un momento a otro y no llega, entonces el cónyuge que está, en este caso, en el hogar, es la que inmediatamente debe ir a la comisaría y poner conocimiento de que el otro cónyuge se ha retirado, ¿no? Se ha ido, ha hecho abandono del hogar, ¿no? Entonces, eso es importante para ambos. Claro que sí, claro que sí. Una consulta habría ahí, doctora, y no sé, usted con la experiencia suya, ¿qué pasaría si de pronto las partes no tuvieron las formalidades que se esperan, es decir, de ir a la comisaría y señalar pues que están haciendo un retiro voluntario de hogar, o la otra parte decir que había un abandono de hogar, o decir que había un retiro forzado de hogar? ¿De qué otra manera podríamos probar que efectivamente ya no vivimos tanto tiempo ahí? Por ejemplo, yo vi un caso donde se probó, por ejemplo, con la constatación domiciliaria del nuevo domicilio, valga la redundancia, donde vivía el cónyuge que él hizo abandono de hogar, en ese caso, ¿no? Y a la vez, con las partidas de nacimiento de sus hijos, ¿no? Y otros documentos más que constancia de trabajo, o sea, con esos documentos se acreditó que de tal fecha este cónyuge efectivamente había abandonado a su familia y ya habían pasado más de 10 años, sus hijos ya estaban jóvenes, ¿no? Y además, lo bueno, digo, en ese momento era que él había seguido cumpliendo con el tema de los alimentos. Ojo, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, y no motivó, por ejemplo, una denuncia eh, por el tema Demanda por alimentos, alimentos. comisión de Claro. Claro que sí. Así, Doctora, así se llegó a aprobar en ese momento, en este caso que tuvimos, ¿no? qué bueno, doctora. En verdad, siempre es un placer conversar con usted. Ya en el plano personal y profesional, ya que hablamos de matrimonio y de divorcio, en estos días queremos tocar un tema que quisiera que nos adelante su visión personal. En el Congreso de la República nuevamente se está poniendo en el debate el tema de la unión civil, como es el reconocimiento patrimonial de los derechos de aquellas personas del mismo sexo que deciden convivir. Si bien es cierto, el matrimonio nace de la unión de dos personas de diferente sexo, la unión civil busca de pronto, más que matrimonio, un tema de patrimonio. ¿Cuál es su apreciación personal ahí, doctor? En primer lugar, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo de que las personas, en primer lugar, deberíamos decir que hay que respetar los derechos de las decisiones de las personas en general, ¿no? Todos tenemos derechos a poder decidir con nuestra vida, siempre y cuando no hagamos daño a otros, respetando también los derechos de los demás, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nuestra ley no permite el matrimonio entre personas de mismo sexo, sí debería, ¿no?, accederse y reconocerse el derecho al patrimonio. Porque estas personas se unen, ¿no?, y adquieren cosas eh, para ellos, para su hogar, vamos a decir hogar, ¿no?, porque viven juntos, ¿no? Y en todo caso, han existido situaciones terribles donde al morir uno de una de la pareja, ¿no? La familia les ha quitado todo, los ha dejado en la calle. Y a mí no me parece bien eso, no me parece justo, porque si ambos han construido, han logrado, comprado bienes, ¿no? Esta persona debe quedar protegida, ¿correcto? No puede quitársele las cosas que ellos, en esa unión que realizaron, pudieron construir. Entonces sí es importante que haya una protección ante una situación, por ejemplo, de fallecimiento, porque si no, imagínate, ¿no? Cuántos años de convivencia y al final te quedes sin nada. Lo que también sucede, por ejemplo, en los casos de parejas de diferente sexo, parejas hombre y mujer, que conviven años de convivencia, nunca hicieron el reconocimiento de su convivencia, ¿no? Por desconocimiento, a veces, y pasan los años, muere el cónyuge, ¿no? El conviviente, en este caso, perdón, muere el conviviente. ¿Y qué pasa? Vienen los familiares y la dejan en la calle a la señora, ¿no? Le quitan todo.
cuando las cosas los compraron dentro de la convivencia. ¿Y por qué sucede eso? Porque nunca reconocieron, hicieron reconocer la convivencia, la unión de hecho de estas personas. Y tú sabes que después de 2 años de convivencia debidamente reconocida, se convierte en una unión de derecho. Una unión de hecho se convierte en una unión de derecho. Entonces si vemos esa situación en una pareja heterosexual, imagínate en una pareja del mismo sexo, una pareja homosexual. O sea, peor es, ¿no? Es peor. Entonces, el reconocimiento debe ser para ambos. La protección debe ser para ambos. No me parece justo que después esta persona se quede desprotegida, ¿no? En eso sí estoy Bueno, de acuerdo. completamente de acuerdo con su manifestación y con su apreciación y posición personal. Aun cuando hay argumentos de quienes se oponen, que señalan, y eso habría que entrar al debate, seguro, o va a entrar al debate, que el reconocimiento de la unión civil sería el primer paso para otros temas que No, todavía... yo pienso que no porque bien difícil que lleguemos a ese punto, ¿no? Pues somos una sociedad conservadora y que no solamente es eso, sino que, es que había, y por favor con mi opinión, no quiero que piensen que soy homofóbica porque es lo primero que se piensa, ¿no? Pero yo considero que la familia es, al ser la base, una célula básica de la sociedad, es importante, mantengamos ¿cómo se dice? Esos principios, ¿no? Importantes que es la unión del hombre y la mujer para poder criar Estado hijos natural. efectivamente, donde en la base de los valores morales y todo lo que esto conlleva, ¿no? Sin tener que decir, porque existen uniones, por ejemplo, de personas homosexuales donde han adoptado niños y que los han llevado bien, han sido profesionales, o sea, hay casos, ¿no? Como también hay casos con situaciones aberrantes que no quisiera discutir en este momento. O sea, en realidad es un tema bien discutible. No creo que próximamente lo lleguemos a tener, como ya en algunos países ya se han aceptado. Creo que aún nuestro país no está preparado para eso porque eh, siempre vemos, por ejemplo, situaciones conflictivas al respecto, ¿no? Siempre cuando mis alumnos me han preguntado, yo les he dicho, bueno, el problema acá es que muchas veces cuando nosotros pedimos un derecho, no solamente lo pedimos, sino lo exigimos y creemos que por ser de una u determinada condición nos merecemos todo, y no es así. Los derechos de uno terminan los derechos de más. Y así sea una pareja heterosexual y homosexual, debemos respetar a las personas, debemos respetar en lugares públicos, en lugares cerrados, donde estemos, no podemos nosotros manifestar abiertamente nuestro amor y cariño y que todo el mundo nos vea, porque así como es chocante ver a una persona, a una pareja heterosexual dándose muestras excesivas de amor, también lo es para una pareja homosexual. O sea, ambos tipos, ambas las parejas, todas las personas debemos respetar a todos. Entonces, son procesos que tienen que ir cumpliendo. Cuando maduremos como sociedad y aprendamos a respetar los derechos de las otras personas, creo que las cosas se van a ir dando. Pero mientras seamos una sociedad en que aún estemos en pañales en el respeto de los derechos, creo que todavía no debería darse. O sea, en mi opinión, ¿no? Poco a poco. Primero maduremos como sociedad, maduremos en valores, respetémonos, aprendamos a respetar lo que tenemos en este momento y después vayamos adelante un paso más. Creo que así deberíamos ir. Un viejo adagio popular que dice, pues, ¿no? Que Dios perdona el pecado, mas no el escándalo, ¿no? Y eso Efectivamente. sería perfectamente aplicable a la sociedad en su conjunto, más allá de parejas heterosexuales o Así es. homosexuales. Por eso te digo, pues, aquí no se trata de que sean homosexuales, sino que todos maduremos, aprendamos, respetemos y de ahí recién vayamos avanzando. Pero primero, como sociedad, nos falta todavía mucho. Nos falta todavía bastante. Cierto que sí. Y algo que no terminé porque usted magistralmente me leyó el pensamiento y me contestó como debía ser, era que decía, ¿no? Que de pronto, luego de reconocido la unión civil, que ojalá algún día se dé, de pronto empiecen términos o requerimientos como que les permitan adoptar, por ejemplo, ¿no? O que alguien de ellos tenga un hijo y crea que con ellos, y los apellidos, etcétera, que son temas en verdad que sí van a despertar un gran debate. El debate ya está en el Congreso,
Ya está, y eso te diré que no solamente no es de ahora, ya está, porque existen personas de medios artísticos que ya tienen hijos, no solamente acá en extranjero, y que están criándolos y muy incluso conocidos, solos, efectivamente, que han tenido, claro, que ha sido con, con sus parejas, del mismo y han sexo. tenido, claro, personas que les han proveído, ¿no? Del vientre para poder tener a sus niños, ¿no? Claro Entonces, que sí. es un Es un tema, tema para en realidad es un tema bien picante, ¿no? Bien no, discutible y que a veces tiene muchas susceptibilidades, por eso es que uno a veces evita más pronunciarse, ¿no? allá pronunciarse, porque no siempre es bien visto, ¿no? Pero en realidad No, yo respeto mucho, considero que sí debe irse avanzando poco a poco en esto, pero primero también tenemos, vuelvo a repetir, y esto no me voy a cansar de decirlo, que tenemos como sociedad, todavía tenemos que madurar y tenemos que aprender a respetarnos. Mira cómo vivimos, mírenlo cómo estamos, un clima de violencia, sí, no solamente social, política, tenemos, en valores estamos mal, el tema educativo está venido a menos, o sea, la familia está en crisis, la sociedad está en crisis. Si la familia está en crisis, la sociedad está en crisis. Entonces, si aún nosotros no hemos madurado como sociedad, no podemos ir más allá. Eso sí, que todos tenemos derechos, sí tenemos derechos. Que hay que respetarnos, pero vamos consiguiendo las cosas poco a poco y demostrando, ¿no? Que nos merecemos eso. No haciendo escándalos ni haciendo, ¿no? Personas que son muy correctas y que realmente se merecen que se les reconozca sus derechos, ¿no? doctora Magda Guerrero Medina. En verdad, con usted siempre es un placer conversar, escucharla, y ese ímpetu que le pone a sus palabras, no sé, me transporta mentalmente a aquellos años en que era su alumno. En verdad, gracias nuevamente por estar con nosotros. El agradecimiento del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, en la persona de nuestro decano, el doctor Martín Castillo Lizama, de Buenas Noticias, donde también se difunde precisamente este programa. ¿Cuáles serían sus palabras finales, su reflexión, particularmente a nuestros jóvenes colegas, que muchos de ellos han sido sus alumnos, y la sociedad en general respecto a estos momentos que vivimos? Bueno, en primer lugar agradecer a ti, desde a ti Juan, por invitarme, agradecer al decano del Colegio de Abogados de Piura, a enviar un saludo a todos mis exalumnos y decirles que vivimos momentos difíciles, ¿no? En todo sentido, pero que yo considero que lo más importante de esto es, siempre les digo, ¿no? La persona, el profesional, tiene que ser un profesional que utilice mucho el criterio. Un profesional que no tiene criterio, que no es objetivo, que no analiza, que no investiga, que solamente se deja llevar por el dicho, ¿no? Es un profesional que está venido a menos. Es un profesional que no avanza, ¿no? El profesional, el abogado, ¿por qué nos dicen a nosotros doctores? Nos dicen doctores porque el doctor viene de doctor. ¿Doctor qué significa? Es una persona que sabe de todo, ¿correcto? Entonces demostrémoslo, no nos quedemos, siempre investiguemos, leamos, escuchemos a todos, no nos quedemos solamente con lo que uno u otra persona lo dice. Para nosotros poder opinar, para nosotros poder salir de este hueco, este entrampamiento en que nos encontramos, tenemos que conocer. La persona que olvida su historia está condenada a fracaso, va a volver a repetirla. Y nosotros estamos repitiendo nuestra historia y estamos entrando a un foso muy hondo, que si nosotros no nos ponemos a recapacitar el por qué hemos llegado a este punto, nunca vamos a cambiar. Efectivamente, ha habido años de abandono, ¿no? La sociedad, existen situaciones difíciles donde las personas están totalmente resentidas por el abandono. Nunca ha habido no ha habido una preocupación seria sobre el crecimiento, ¿no? Las personas que llegan a ocupar cargos públicos realmente no llegan a servir, sino llegan a servirse de él. Pero la única forma de salir adelante es
estudiando, preparándose, conociendo la historia, investigando, siendo totalmente objetivos en nuestras apreciaciones, en nuestras opiniones, no dejarse llevar por el odio, porque eso es lo peor que podemos hacer. El odio alimenta más odio y eso no nos lleva a nada bueno. Dios permita, ¿no?, que poco a poco vayamos saliendo de esta situación. Les deseo siempre lo mejor a los jóvenes, que estudien, que se preparen, que siempre, como les decía a ustedes, ¿no?, nunca hay que conformarse, siempre hay que tratar de ser mejores, ¿no? La vida es tan difícil, el mundo es tan competitivo, que no podemos conformarnos, siempre hay que buscar más, 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 porque siempre saldrá uno mejor que nosotros y nos vamos desfasando, y eso no podemos permitirlo. Siempre hay que estar preparados para afrontar los retos que la vida nos da. Y si nos golpea, pues nos levantamos, sacudimos, seguimos adelante y nunca miramos para atrás. Y solamente miraremos para atrás para poder darnos cuenta de en qué nos equivocamos y qué no debemos volver a repetir. Muchas gracias, doctora. Nuevamente el agradecimiento por su aporte muy valioso en este espacio. Hemos tenido la suerte de estar anteriormente con usted y esperamos pronto nuevamente tenerla para tratar otro tema de interés académico y ciudadano, porque el derecho es de todos. Muy amable, doctora, y con aquellas personas que nos siguen y en Abogados en Línea, los invitamos. Muchas gracias a ustedes. Todos los sábados. Y mucha suerte en todo. Bendiciones. Gracias. Muy bien. Hasta el próximo sábado. Muy amable. Gracias. Hasta luego.